Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la emisión del viernes de Red Democrática, un viernes que esperamos sea fructífera la información que les vamos a proporcionar porque queremos sembrar prevención, queremos generar confianza, queremos que las relaciones intrafamiliares sean más idóneas y que cuando haya que alertar de alguna falta dentro del hogar sea de la manera más prudente, más a tiempo y más certera. Esa es la convicción y la hoja de ruta que tenemos para el día de hoy acá en Red Democrática, siempre por la 89.1 FM y por plataformas digitales, y al final va a ser colocado, como siempre, el programa en el canal de YouTube para que puedan ser revisado y compartido de acuerdo a su necesidad, siempre que lo tenga a bien. Jonathan Prendas le saluda y hoy tenemos la cordial visita a nuestra plataforma de Alejandro Arias del Colegio de Criminólogos de Costa Rica para conversar algo que, como los contaba, no deja de ser preocupante, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, cómo es que se está trabajando, cuáles son los números, cuál es la realidad y cómo podemos prevenirla. Alejandro, bienvenido a Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Un cordial saludo para usted y pues para todas las personas que nos siguen por los diferentes medios, radio, YouTube, redes sociales y demás. Como bien lo apunta, creo que es un tema de mayor interés. Hoy en día estamos en un momento de la sociedad donde cada vez encontramos más falencias y tenemos que entender dónde se origina la mayoría de estas situaciones. Y creo que parte de eso, que lo mencionabas muy bien, es la parte de la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué no darle también un matiz desde la parte de lo que hoy estamos viviendo y que se apunta a ser uno de los posibles delitos con mayor frecuencia en el país? Y creo que la sociedad, el país lo ha comenzado a vivir cuando cada vez vemos más publicaciones de mujeres desaparecidas, ¿verdad? En un promedio de edad y pues esto está alarmando mucho al país y nos tenemos que preguntar si solo el homicidio es ese gran problema que tiene la sociedad costarricense o si hay otros delitos como este que vamos a hablar el día de hoy que también aquejan a nuestra sociedad y por qué no buscar esas alternativas para mejorar y prevenir. Alejandro, como bien lo estás planteando, en estas épocas de inseguridad nos abocamos y, a ver, los medios de comunicación ponen sobre la mesa el tema histórico de homicidios. Obviamente es el tema más preocupante, visible, que afecta muchas familias, pero ahí se podría tal vez evidenciar como un cáncer social que se sitúa dentro de las puertas de un hogar, de la casa, producto, y ahí me corregirás, del estrés, de la falta de dinero, de la falta de comunicación, no sé qué otros elementos pueden sumar a agresiones y a altas tensiones familiares. Pero cuando se sobrepasan ciertas fronteras, ya tenemos que estar alertas como sociedad y como comunidad para poder evitar que pase a mayores. ¿Cuáles son esos elementos? No sé si los que mencioné son acertados o quieres depurarlos más. ¿Y cuáles otros se pueden sumar para poder identificar qué causa la violencia intrafamiliar en su parte más sencilla, pura y básica? ¿Qué es lo que origina la bola de nieve? Claro, vamos a ver, y creo que aquí es un punto importante mencionar tal vez una comparativa entre lo que vivíamos hace unos 20 años atrás y lo que estamos viviendo el día de hoy. La violencia intrafamiliar es uno de los grandes problemas que ha aquejado a las sociedades a través del tiempo. No podemos decir que es algo que solo hoy se vive. Sin embargo, a pesar de que a través de la historia, de la vida, de las familias, siempre ha existido la violencia intrafamiliar, tal vez hoy es más notorio. ¿Por qué? Hace unos 20 años atrás, todavía el papel del rol de la mujer, y esto es un rol que lo estableció una sociedad, ¿verdad? El rol de la mujer era estar en casa, cuidar a sus hijos, depender del hombre. El hombre era el que salía, trabajaba, traía los alimentos a la casa. Esto lo ha venido estableciendo pues la sociedad es la que nos dice cómo debemos literalmente cómo comportarnos. Si sos mujer, ¿qué tienes que utilizar? ¿Cuál es el comportamiento para ser mujer? Si sos hombre, ¿cuál es el comportamiento para ser hombre? Cuando nos venimos todavía nos adelantamos a la era más moderna, vemos que el rol de la mujer también ha cambiado.
¿verdad? Ya una mujer pues tiene protagonismos en la familia, en la sociedad, a nivel laboral. Tenemos historias de grandes mujeres que han hecho maravillas por la sociedad. Entonces, ese rol ha venido modificándose y a partir de ese desligamiento del rol social, entonces vamos a encontrar que existen una serie de factores. Bien los mencionabas, pero también hablando un poco desde la parte criminológica, los criminólogos entendemos de una serie de factores que se originan y estos factores, para no entrar tal vez en el vocabulario técnico, lo voy a hacer un poco más simplificado. Hablamos de factores que provienen de yo como persona, hay Ujú, factores que provienen del externo mío, que podría ser otra persona, el grupo, el núcleo, la sociedad. Hay factores que devenga la sociedad, ¿verdad? Que ujú, nos da una serie de lineamientos a seguir. Hay otros factores que más bien nos dicen cómo nos tenemos que proteger. Entonces, juega una serie de factores que involucran al núcleo familiar, a la violencia intrafamiliar, en un punto de eje central de lo que estamos realmente viviendo. Sabemos que por mucho la familia es la base de la sociedad. Y cuando desde la familia todo comienza a estar un poco mal, la sociedad, por ende, va a tener una repercusión de forma negativa. ujú, Y este rol, ¿verdad? Justamente, ¿qué está pasando hoy en día? Y tal vez la gente lo compara con lo que les venía hablando de hace unos 20 años atrás. ¿Qué pasaba cuando teníamos infidelidades, teníamos maltrato, violencia emocional, violencia física, violencia psicológica? Hace unos 20 años todo el mundo decía, cuando el jarrón se cae, lo pegamos y lo volvemos a construir. ¿Verdad? Entonces, la mujer estaba literalmente amarrada al hecho de que sí, tenía que aguantar sus golpes, tenía que aguantar las infidelidades, tenía que aguantar los maltratos, que le dijeran que no se vestía bien, que se vestía mal, una serie de condiciones que todo lo teníamos que arreglar. Hoy, el rol de la mujer ya no es ese. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó también con el rol del núcleo de la familia? Hace unos 20 años atrás, la familia, a pesar de todo, tenía que sobrevivir a todas las circunstancias. Hoy no, ¿verdad? Hoy tenemos familias monoparentales. ujú. Hoy, ¿qué puede pasar? Bueno, si la relación no funciona, nos separamos y mamá se queda con el niño o en las circunstancias, ¿verdad? Y papá sale de la casa y entonces comenzamos a ver una división al interno. Eso pues repercute mucho en el punto de lo que viene a suceder en la parte social. Ahora, ¿cómo podemos saber qué otros factores se suman a la violencia intrafamiliar? Es que no es solo el hecho, ¿verdad?, de un golpe, una palabra. Y no es solo decirle que estás gorda, que estás fea, porque ¿qué pasa? Esto creo que es parte de un mal generalizado que tienen las personas y es que parten del hecho de que un plan de conquista antes de que comience la relación, el plan pues se le llama enamoramiento a ese momento y es una parte de cotejo, ¿verdad? Usualmente no salen las imperfecciones, todo parece ir bien. Sin embargo, en muchas ocasiones dentro de esa primera etapa comienzan a suceder factores que deberían ser alertas para la mujer, para Ujú, la familia, para el hombre, porque también podría existir violencia intrafamiliar hacia el hombre, pero ahorita por la preocupación de la situación país, pues nos estamos enfocando un poquito más en el rol de la mujer. Esas alertas, lo primero es prestarles atención. En el momento en el que comenzamos a exigir, a controlar sobremanera a un punto asfixiante, ¿verdad? Porque una cosa muy diferente es preguntar por dónde estás a ujú, querer decir con quién estás, qué estás haciendo, mándame una fotografía, ¿verdad? Y eso es algo que sucede hoy en día en la sociedad. En la actualidad es más fácil de decirle, compárteme su ubicación en tiempo real, ujú, páseme una fotografía con quién estás. ¿Por qué no me contesta inmediatamente? Esos son pequeñas alertas de que algo no va bien en ese posible tipo de relación. Ya cuando estamos en la relación, el hecho del controlar,
¿verdad? Un control excesivo hacia la parte de relación, comienzan a reflejar esos primeros aspectos de la violencia intrafamiliar. Y es muy fácil entrar en esos aspectos porque a veces los consideramos normales y a veces decimos, ay, es que me quiere y porque me quiere entonces me controla, porque me quiere me cela. Ujú. Y no es necesariamente correcto, porque después de eso, esto es como una bola de nieve que va dando vueltas poquito a poquito y entre más avanza, más grande se hace. Alejandro, podemos decir que eso es equivalente a la normalización del problema. Lo hacen ver tan normal y les hacen ver tan normal que lo pasan por alto y son señales que se ignoran en el camino. Claro, y en muchas ocasiones hasta las mismas personas a nuestro alrededor nos hacen ver o les hacen ver que eso se ha convertido en normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Comienzan a conversar con otra persona por medio de sus redes sociales, que hoy es como la forma más Ujú, rápida de establecer comunicación con alguien, y resulta que comienzan a tener un tipo de conversación más pasada de tono, y cuando su pareja le toma la conversación, lo primero que le dice es, no era nada. ¿Verdad? Y entonces las personas alrededor, cuando esta persona se los hace ver a su familia, a sus mejores amigos o demás, le comienzan a hacer un sentido de culpa, ¿verdad? Es que usted ha dejado de, es que usted dejó de tratarlo, es que usted, y comienzan a darle una serie de excusas al problema que hacen que el problema se normalice. Entonces nos comenzamos a cuestionar, ¿soy yo el problema o es la infidelidad? Entonces, cuando normalizamos los comportamientos, comienza a existir un ciclo y ahí vamos a entrar al ciclo de la violencia. Cuando entramos al ciclo de la violencia, hemos normalizado tanto las conductas que ya la violencia no es violencia para la persona que la está recibiendo. Es un ciclo normal en su rutina de vida y entonces cuando esto sobrepasa los límites, ¿verdad? Ya ahora sí paso a los golpes, ujú, a las ofensas, a los gritos, a los maltratos, y por qué no después hablemos inclusive hasta de la muerte. ¿Verdad? Hace poco el país se estremeció por la noticia de un caso que fue mediático y donde inclusive la pareja, el varón, decía que si la esposa intentaba divorciarse o le daba vuelta, la mataba. ¿A qué punto hemos tenido que llegar de que decir eso se escuche tan normal cuando no hemos pensado en todo lo otro que venía? Lamentablemente, pues el caso terminó en la muerte de la joven y aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con esos niños que no van a tener a su mamá en su alrededor? ¿Qué va a pasar con ese hombre que tenía una vida y que hoy posiblemente va a ser condenado? ¿Verdad? Hay que esperar la resolución de un juez, pero que si en efecto la investigación y todo determina que fue la persona responsable, ¿qué va a pasar cuando tenga que ir 25 a 35 años eh, a la cárcel? ujú. ¿Verdad? Y estamos hablando, ¿por qué? Porque esto va a ser un homicidio posiblemente calificado y va a tener agravantes. ¿Y por qué no? Inclusive hasta lo van a pasar como un tipo de femicidio. Entonces, vean cómo algo que tal vez en mi relación de noviazgo comenzó como una posible me quiere tanto que me cela, me quiere tanto que me controla, ha podido terminar hasta un caso de muerte de una mujer al punto de que hoy se nos suman cada día más datos de personas desaparecidas e inclusive un poco leyendo, investigando, al país del 1 de enero al día de hoy, solo en delitos relacionados con la violencia doméstica, ha- en este lapso ha establecido 11 delitos que se han denunciado ante el organismo de investigación judicial. Y esto se ha centrado en Guanacaste, Punta Arenas, Alajuela y San José. No quiere decir que no existan más. ¿Verdad? ¿Cuántas personas ahí están pasando hoy por este problema y lo hemos normalizado que decirles, vaya a la policía, vaya, ponga una denuncia, es más bien hacerles sentir mal porque se van a sentir culpables de que si a la persona le pasa algo es su responsabilidad? Y realmente no, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que justamente comenzar a trabajar en esas identificación de alertas
para que uno no tenga que llegar al ciclo de la violencia, pero sobre todo para que se cuiden su integridad, en este caso de mujer. Cuando se hace todo este hilo desde el inicio de un noviazgo, desde el inicio de una amistad que va madurando negativamente hasta terminar lamentablemente en un hecho de homicidio, vemos una, un hilo que para gente externa puede ser muy visible. Pero hay otro tipo de violencia intrafamiliar, Alejandro, que también se presenta y es que la amistad se dio bien, el noviazgo se dio bien, no habían señales o indicios muy evidentes al menos y podían verse como sí, hasta una pareja perfecta, dicen más de una vez, pero hay detonantes ya casados que generan el mismo fin que el caso que estabas planteando. ¿Cómo se puede analizar esta otra faceta de la violencia intrafamiliar? Claro, tal vez es un poco más complicado porque, como lo decía, no hay detonantes notorios, ¿verdad? Usualmente, eh, tenemos que entender que nosotros los seres humanos somos personas sociales. Ujú, Aunque en algunas veces nos etiquetemos como antisociales, que no nos gusta el contacto con otros individuos, siempre tenemos una persona cercana a nosotros, pues que conoce nuestras realidades. Entonces, a veces percibirlas, inclusive nosotros, también es un poco difícil porque nosotros y nos ponemos en el rol de una pareja. Y ¿qué hacemos? Tenemos una vida perfecta, somos el matrimonio perfecto, parece que todo va bien, pero detona. Y esa detonación tiene que tener una serie de aspectos a lo largo que han ido incidiendo, que cuesta identificarlos. Posiblemente es ahí donde lo que usted mencionaba, ¿verdad? De cómo identificarlos. Ya a veces per se es un poco complicado porque no hay una señal viva exacta que nos lo haga saber. Sin embargo, cada quien dentro de su relación de pareja, esto va a depender también del transcurso de convivencia, ¿verdad? Porque si ujú, tenemos un rol de que el noviazgo fue prolongado y parece que todo está bien, que la relación marital también va bien. Hoy la dinámica social también tiene una característica muy propia. Pareciera que las personas no se quieren casar sin antes haber convivido, así es. ¿verdad? Esto ha hecho, esta modificación social también es un tema muy curioso de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Las personas dicen, bueno, es que si nosotros convivimos antes de casarnos y no funciona, es más fácil dejar todo hasta ahí y nos separamos. Y se hace aún más fácil cuando no hay hijos de por medio. Mm, Ahora, si hay hijos de por medio, pues es un poco más complicado y si existe el matrimonio, pues un elemento más complicado. Entonces, siempre van a existir aspectos importantes que se tienen que negociar en una relación y son los famosos no. Los ahí famosos sí. no, Los famosos no que normalmente no están. exacto. Los famosos no que nosotros tenemos que establecer en qué no estoy de acuerdo en mi relación, en mis consideraciones, en mi percepción como persona, en mi forma en la que no estoy dispuesto a negociar, Ujú, ¿verdad? No estoy dispuesto a negociar a que, no sé, a consumir todos los gastos de la casa. Yo, no, si vamos a convivir y los dos vamos a aportar, pues vamos a aportar en medida de, ¿verdad? Entonces, esos famosos no, usualmente es un gran problema en las relaciones y creería que tal vez es la pregunta que los que hoy nos están escuchando podrían decirse, ¿y qué es el famoso no? ¿Verdad? Yo hice el famoso no en mi relación, posiblemente no se han dado cuenta y no lo hicieron. Y son esos aspectos en los que yo con mi pareja no estoy dispuesto a ceder o ponerme en un estado de vulnerabilidad. Entonces ahí es donde lo primero esencial siempre en una relación es sentémonos a conversar, ¿verdad? Y también la base de la comunicación pues es fundamental en una relación sana.
sentémonos a conversar qué estoy dispuesto y qué no estoy dispuesto. ¿A qué puedo hacer un plan de mejora en mi vida, en mi personalidad, en mi familia, en mi organización como un individuo? ¿Y a qué sí no estoy dispuesto a ceder? Y es aceptable que podamos tener nuestros famosos no en la relación. Y eso hace que sea una relación sana. Cuando inclusive, y para ir respondiendo lo anterior, cuando eso no existe en una relación, hay detonantes por esos no, que no negociamos nunca, que se van a ir dando a lo largo. Tal vez no detonan con mayor frecuencia, pero vamos a ver, todas las parejas hoy en día tienen un problema. Es algo que es natural porque somos humanos. Hay cosas que no nos van a gustar y nos pueden causar un estado de emoción violenta, y en ese estado pues podría yo pelear, discutir con mi pareja siempre y cuando se discuta un tema, que discutir está bien, pelear no, ¿verdad? Porque el pelear ya conlleva violencia. Discutir es sentarme a conversar un problema o un punto de interés en el cual ambos estamos en un desacuerdo y tenemos que llegar al punto medular que nos permita un acuerdo entre las partes. Entonces, eso posiblemente comienza a detonar en la relación. Y esas pequeñas alertas que no son tan notorias son posiblemente las que dejamos pasar. ¿Y qué le ponemos? Una etiqueta de, es que a él no le gusta conversar, es que ella pelea mucho. Y le comenzamos a minimizar tanto que un día a otro pareciera que todo estaba tan bien, pero sí, resultó que Que la se chica despertó con murió. un extraño. Exacto, ¿verdad? Y creo que hace unos años atrás, unos 4 años atrás en promedio, una noticia muy sonada también fue un caso de un femicidio en donde eh, el chico le da muerte a la chica, ¿verdad? Y él justamente después llama a los servicios de emergencia, haciendo decir que la había encontrado en el baño y demás, y Ujú. resultó que él la había asesinado. Y entonces, ¿qué decía todo el mundo? Parecía que era la pareja perfecta, ¿verdad? Y hoy en día vemos eso que es un comportamiento común. Si comenzamos a analizar un poquito las últimas noticias con los casos, en apariencia parecen siempre ser la pareja perfecta. Y eso es un gran problema, inclusive de las grandes redes sociales y el mal manejo que le hemos dado a las redes sociales. Hacemos o vendemos una cortina de humo a la sociedad, a las personas que nos rodean, de que todo está bien, pero realmente hay pequeñas alertas que tal vez no las identificamos, las personas no las pueden ver porque le hemos puesto esa cortina de humo, y cuando nos damos cuenta pasó un hecho muy lamentable, y ahí sí nos comenzamos a cuestionar justamente cómo fue y por qué nadie lo identificó. Alejandro, desde el punto de vista técnico criminológico, porque ahí podríamos entrar también desde la psicología, desde otras áreas de las ciencias sociales, pero criminológicamente hablando, hay un refrán muy normal desde los abuelos para acá, que es la ropa sucia se lava en casa. Esa interpretación cuando las discusiones suben de tono, ¿qué tanto hay que seguirla y qué tanto hay que buscar ayuda? ¿En qué momento una de las dos partes, en este caso nos estamos centrando en la mujer, tiene ya que darse cuenta de que esa ropa sucia que estoy intentando lavar en casa me está ocasionando ya perjuicio para los hijos, para ella, o algo más grave como lesiones físicas o psicológicas? ¿Cuándo es el momento oportuno para que ese dicho ya no se ponga más en práctica y se llame a alguien o se ponga de conocimiento de alguien, una institución o una persona, algo que está pasando? Claro, vamos a ver, en Costa Rica hay un tema muy interesante, y es el hecho de que hemos hecho muchos de estos dichos, frases célebres de nuestros abuelos, antepasados, muy propios, pero tal vez el tipo de violencia que se vivía hace unos años atrás no es el que se está viviendo hoy.
Y hoy también tenemos un gran problema y creo que esto es un tema mundial porque no solo se puede decir que es Costa Rica y es el tema de la salud mental, ¿verdad? Hoy el tema de salud mental es una problemática que se ha convertido quizás en uno de los factores más importantes en la vida de las personas. A veces creemos que pedir ayuda es de cobardes. A veces creemos que ir al psicólogo es para locos. A veces nos encasillamos en estos dichos, en estos refranes, y realmente comienzan a suceder problemáticas que ya después decimos, ¿y por qué no lo hice antes? Y yo soy de los que creen que el por qué ya no existe. Entonces, justo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, es cierto que una conversación, en un tema de discusión entre parejas, pueden haber momentos encalorados, ¿verdad? En el cual algún tema me dé más molestia que otro. Y esto podría formar parte de inclusive de la personalidad de cada individuo. ¿En qué momento es el momento oportuno? Bueno, en el momento en que las palabras me hayan causado una sensación de malestar. Ujú, En el momento en el que yo sentí que lo que dijiste me lastimó lo suficiente. También hay un dicho que dice que una palabra duele más que 1000 golpes, ujú, ¿verdad? Entonces no podemos minimizar, no podríamos decir que la violencia inicia únicamente cuando yo golpeo o cuando yo causo un daño físico. Hay daños psicológicos, hay daños emocionales. En el momento en que esas palabras son lo suficientemente caladoras en mí y me causan una sensación de daño, es el momento en el que tenemos que pedir ayuda y puede ser ir de un psicólogo, ¿verdad? Que inclusive podemos tener acceso a la parte de psicología de forma dentro de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Entonces, buscar esa ayuda, buscar esa orientación, porque de pequeñas cositas comienzan a llenarse el jarrito y cuando el jarro está lleno, nunca nos dimos cuenta en qué momento llenó hasta que la desgracia sucedió. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? A veces decimos, es que me dijo que estoy fea. Es que me dijo que estoy gorda. Es que me dijo que estoy muy flaca. Me dijo que no sirvo para nada. Y esas pequeñas cosas que uno podría alguien decir, ay, pero son insignificantes. Sí, tal vez en su personalidad, en su condición, usted las ve insignificantes, pero para otra persona pueden ser lo suficientemente dañinas que causen efectos emocionales y poco a poco esa costumbre de normalizarlo, y aquí es el gran punto, la normalización de la conducta y del comportamiento, comenzamos a dejarlo pasar, y la otra persona, el que es el violentador, se va dando cuenta que cada vez tiene un margen mayor de acción y ya después un día va a dejar de decir palabras y entonces va a golpearte y te va a decir, es que usted lo provocó, es que usted es la responsable, es que si usted no hubiera hecho, yo tal vez no hubiera actuado así. Y ahí ujú, inicia este ciclo de violencia, ¿verdad? En donde cada vez que te golpeo, después viene un proceso de duelo y el violentador va a irles a pedir perdón diciéndoles, haciéndole ver que la responsabilidad no fue de él, sino que fue suya, porque usted causó que yo te golpeara, porque usted causó, porque si usted no lo hubiera hecho, porque si usted no lo hubiera dicho, yo no te hubiese pegado. ujú, Eso ahí no está para nada correcto. Entonces, cuando algo me haga sentir lo suficientemente dañado, incapaz, que me haga sentir mal, es el momento en el que tenemos que buscar la ayuda para saber si es sano continuar una relación así o no. Hace una semana atrás sucedió un homicidio doble de una pareja y hace poco, la chica tenía aproximadamente 20 años, hace poco igual en noticias salió en donde la chica apenas tenía una semana de tener la relación formal
con quién era su novio y que era a quien iban a asesinar. A veces esos daños, ¿verdad? Que construimos a lo largo de la vida y cuando alguien nos pinta un panorama bonito, sin darnos cuenta, a veces también queremos acaparar, ocultar, quitarle lo que la otra persona es. Y entonces nos hacen sentir bien sin saber que también estamos en un riesgo potencial. Aquí, ¿qué es lo que estoy intentando decir? A veces no solo todo se construye desde la relación duradera, larga, como tal. A veces, como esta chica, lamentablemente falleció, producto a quizás un tipo de cortina de humo, engaños, promesas que tuvo que haberle hecho su expareja y lastimosamente estaba eh, metido en un mundo donde es un poco difícil salir y ella pues es víctima colateral, ¿verdad? Eso también es una forma de hacer violencia intrafamiliar porque al final conozco tu debilidad e intento endulzar esa forma en la que usted es débil, en la que te hago, sé que sos vulnerable y entonces comienzo a intentar ganarme por ese lado y al final eso también se podría convertir en una violencia, porque te puedo estar recordando que ahora sos lo que sos porque es que yo te ayudé y pues una relación sana de pareja nunca se trata de ese reproche, ¿verdad? Se trata justamente de los dos somos seres humanos, los dos tenemos personalidad, los dos tenemos valencias, tenemos virtudes, y tu virtud tiene que ser mi complemento a mi falencia, y mi virtud tiene que ser el de la otra pareja. Tenemos que construir relaciones sanas en donde ambas personas busquen el bien común para sí y pues claramente progresar en la vida, siendo familia, siendo pareja y donde cada uno tenga su valor como, pues, como individuo de esta relación. Alejandro, ¿cuándo se puede tipificar un homicidio como femicidio? ¿Cuándo podemos ya entenderlo como que la suma de los factores detonó en ese resultado? Ok, aquí hay, esto es un tema muy interesante y me gusta mucho, porque hay un mal concepto de lo que es femicidio, Ujú. ¿verdad? Hoy en día, tal vez la sociedad, sin entender un poco esta parte del concepto, eh, establece o achaca que el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de ser mujer y usualmente lo tipificamos en su condición de cuando un hombre mata a una mujer y lo dejamos tan limitado que lo que estamos diciendo es que cualquier mujer que muera en manos de un hombre, eso va a ser catalogado femicidio y posiblemente la sociedad así lo achaca. Y a veces las conceptualizaciones jurídicas también pues apegan a ese criterio. Aquí a veces nos hacemos una pregunta y a mí me gusta mucho, pues, un poco incursionar en estos temas, porque es un tema de educación. ¿Qué pasa si muere una mujer en manos de una mujer que odia a las mujeres? Podemos decir que es femicidio, porque entonces estaríamos hablando de que es la muerte de una mujer por su condición de mujer. Y ahí es donde tenemos que tenerle mucho cuidado al concepto femicidio. Un concepto apegado a la realidad de femicidio es la muerte de una mujer en manos de su expareja como tal. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que cuando una relación termina entre un individuo y otro, hablemos en este caso de una mujer con un varón, y esa relación se termina y resulta que del resultado de este fin de relación, el hombre comienza a hostigar, a amenazar, a perseguir, a violentar, ultrajar y todo lo que podría significar un daño hacia la mujer y que el resultante de todo ese hostigamiento, acoso y demás, el hombre le dé muerte a la mujer. Ahí estaríamos hablando de un femicidio. ¿Qué pasa cuando más bien es la relación de pareja? ¿Verdad? Cuando
tengo todavía una relación sentimental viva y estamos, no sé, pongámosle el caso de que estamos pasando un mal momento y resulta que mi pareja varón me dio muerte y soy chica, ¿verdad? En este caso, y me dio muerte. ¿Estoy enfrente de un femicidio? No, estoy enfrente de un homicidio doloso especialmente calificado. ¿Verdad? Esto según la tipología y tipificación de la teoría del delito dentro de lo que es derecho penal. Ujú, Ahí estaría enfrente de un homicidio doloso ujú, especialmente calificado, ya no dentro de un femicidio. ¿Y por qué? Bueno, el Código Penal establece una serie de elementos que pueden hacer más grave un delito. ¿Verdad? Y entre el doloso, especialmente calificado, podríamos hablar de que el hecho de que seamos parejas, hay un vínculo de confianza, el acceso a la persona me es mayormente fácil, ¿verdad? Porque vivimos dentro de la misma casa. Entonces, hay una serie de criterios legales que se pueden establecer para calificar eso. Ahí es como las dos grandes diferencias. ¿Qué es un homicidio doloso? ¿Verdad? Y cuando hablo de doloso es porque tengo la intención de hacerlo, especialmente calificado. Tengo una relación viva. En Costa Rica, un poco más popularmente se ha utilizado para esos casos el famoso homicidio pasional, ujú, ¿verdad? Sin embargo, pues es una conceptualización un poco más popular y no tanto jurídica, porque lo jurídico correcto es homicidio doloso especialmente calificado. Y entonces, cuando entramos en materia del caso femicidio, tenemos que entender que es el producto de la muerte de una mujer en manos de su expareja. O sea, tiene que sí existir el criterio de un rompimiento del lazo, relación sentimental, y ujú. pues se convierte en una relación, bueno, en una ex relación más dañina porque existe el acoso, la ultraja, la persigue, la maltrata. Recuerden también el caso de Eva, ¿verdad? Que fue muy sonado en que ella, pues con su expareja, tenía un niño, él estaba en la cárcel y posterior él sale del centro penal y pues va y le da muerte a ella en su casa de habitación. Eso lo podemos tipificar como un femicidio. ¿Por qué? Porque no tenían una relación sentimental activa. Y así pues tenemos que tener un cuidado con esos elementos que pues es un poco más complejo, es materia legal, ¿verdad? El cómo se ve y cómo se percibe, pero hoy en día sí tenemos que educarnos como sociedad, educar a las niñas, a las adolescentes, a las adultas, jóvenes y, ¿por qué no? Inclusive ya, parte de ello a las mujeres adultas. Hoy cualquiera es potencialmente una persona víctima de estos delitos. Y entonces, si no sabemos a qué nos estamos enfrentando, es momento de que pidamos ayuda. Puede ser a un psicólogo, puede ser a un trabajador social, puede ser a un criminólogo, puede ser a un abogado. Hay muchas personas del área de las ciencias sociales que trabajamos justamente en eso. Cada uno nos especializamos en un elemento importante de la sociedad. La criminología, pues, se parte del hecho del comportamiento de las personas y entonces visualmente nos es muy factible poder identificar algunos elementos que no están correctos en las interacciones de las personas, pero todos tenemos un espíritu investigador a lo interno y sabemos cuando algo no está bien, ahí es donde tenemos que actuar. Y esto ya no se trata de ser profesional, se trata de nuestra integridad como personas, como individuos, y en el caso de las mujeres, pues cuidarse mayormente su condición, y no porque tengan que ser más débiles que los hombres. Lo hay mujeres sumamente capaces, eh, que sobrepasan inclusive las capacidades de un hombre como tal, Ujú. sino que tenemos que ser razonables de que nosotros somos los únicos, y aquí sí hablo para todos en general, somos los únicos que tenemos la capacidad de autocuidarnos. Y cuando yo actúo
para cuidarme yo como mujer, como hombre, como lo que yo me identifique como ser humano, estoy actuando en mi propio beneficio. Y ese beneficio no puede ser intercambiado por, por absolutamente nada con ninguna otra persona. Hables en relaciones sentimentales entre hombres, mujeres, ¿verdad? O viceversa. Entonces sí, hay que ir trabajando mucho en esa parte de educación, pero sobre todo de autocuidarnos como seres humanos que somos. Cuando se detalla esta línea y esta diferenciación de cuándo sí, cuándo no es femicidio, la siguiente pregunta es, ¿socialmente estamos entendiendo la gravedad de la violencia intrafamiliar? ¿Ya la normalizamos? ¿No la estamos comprendiendo? Cada uno está tan disociado del resto de la sociedad que cada quien arregle como pueda y nada más vemos en la noticia lo que pasó, que eso es algo lamentablemente muy frecuente y se demuestra en que es muy normal ahora que la gente ya no conozca al vecino o qué está pasando con los hijos de los vecinos, o cuando se escuchan que frecuentemente gritos, o en centros comerciales o en lugares públicos cuando hay malos tratos verbales o psicológicos, la gente ya no se mete, pero ¿cómo podemos ver el tema ya diferenciando cuándo es femicidio, cuándo no, la génesis de la violencia desde un patrón de amistad y noviazgo o cuando sale por diferentes detonadores en una casa cuando no había ese tipo de comportamientos? ¿Cómo socialmente vemos el problema de la violencia intrafamiliar, Alejandro? Claro, lo decía usted muy bien, hay una disociación, ¿verdad? Ahí hay una forma en la que las personas se han desligado de la parte social. Actualmente convivimos personas dentro de nuestras urbanizaciones, residenciales, comunidades, barrios, pero ya qué sucede con nuestro vecino me es indiferente, Ujú. no es algo que me importe y entonces comenzamos a separarnos del rol social. Y eso pues afecta no solo la comunidad, la sociedad, afecta a la familia, porque inclusive es tan curioso que las mismas familias se han comenzado a separar. Hace unos años atrás, cenar todos juntos en la mesa, sin un televisor a la par, sin los celulares, y por lo menos discutiendo qué fue lo que nos sucedió en el día, era una forma de estar en sociedad familiar conectados. Hoy no, hoy cada uno está en su habitación, eh, con su comida ahí, con un celular, con una tableta, con el televisor. Y entonces, socialmente, hay un gran desligue en todos los ámbitos de interacciones sociales, comunitarios, familiares, escolares, bueno, educativos. Hay una serie de elementos que han hecho que la misma sociedad se haya alejado entre sí. Hace poco escuchaba a una persona que decía que no es cierto que en la sociedad se han perdido los valores. Mm, Dice que los valores siempre han estado ahí. exacto. Lo que ha pasado es que las personas han dejado de practicar los valores. Y eso nos ha pasado como sociedad. Hemos dejado atrás aquello que nos caracteriza como seres humanos. Hoy, esto es una realidad. Cada vez vemos noticias más alarmantes y hay delitos que marcan la seguridad de las personas sin que las personas se estén dando cuenta que estén sucediendo. Las noticias, los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Nos venden únicamente aquellos datos que han impactado y que mediáticamente son mayormente de impacto, y eso también ha generado un morbo entre las personas, ¿verdad? Es más bonito ver el hecho de que sucedió un acto atroz que ver una persona que triunfó en un deporte, en el arte, que nos representó. Y esa morbo, esa sociedad ha comenzado a tener un sinnúmero de hechos que comienza a modificar la dinámica social, el pensar social, el cómo nos interactuamos, el cómo nos relacionamos, que pareciera
que a veces inclusive cuando tenemos un acto, ¿verdad? De homicidio, y hablemos en este caso del femicidio, a veces vemos en redes sociales que mujeres, hombres, dicen, pero es que se lo buscó, es que usted fue usted fue la responsable, es que si usted no lo hubiera hecho. Vean este caso mediático que sucedió hace poco, cuando se decía que pues la persona había asistido a un bar-restaurante con un Ujú. compañero de trabajo. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué eran los mayores comentarios que se veían en redes sociales? Le pasó por ser infiel. En este momento ya no teníamos por qué juzgar si era o no era infiel. ¿Qué pasa si esa persona únicamente fue y buscó a alguien que le pudiera escuchar y le diera un consejo porque se sentía amenazada, necesitaba ayuda y solo buscó la compañía de una persona, indiferentemente su género, sexo o demás, eh, para que le pudiera ayudar, para que le pudiera orientar? No sabemos que tal vez esta persona le haya dicho, vea, vamos y ponemos la denuncia, porque tal vez se sientes amenazada, porque tal vez no sabemos qué pudo haber sucedido, pero la sociedad etiquetó y juzgó cruelmente sin saber qué fue lo que sucedió. Y en este punto creo que eso pasaba a ser un punto secundario. ¿Qué nos importaba acá? Había una mujer desaparecida, habían unos niños que no sabían nada de su mamá, hoy hay unos niños que se quedaron sin su mamá y hay un sinnúmero de otros factores que deberían pesar más, pero la sociedad ha comenzado a desvincularse de esos valores que deberíamos de tener, rescatar, trabajar, abordar, para que justamente cada vez podamos tener un fenómeno un poco mayormente controlado. Para la criminología podemos decir que cada vez el comportamiento humano y estos cambios en la sociedad hacen que en el individuo como tal también existan estas modificaciones y prácticamente es muy fácil pronosticar que cada año vamos a tener mayor violencia. ¿Por qué? Porque cada vez nos desligamos más de la base fundamental de los valores de la sociedad y esto es un problema muy generalizado. Ya esto no tiene que ver si sos hombre o sos mujer, Así es. tiene que ver con una sociedad desligada del interés propio de sus acciones, ¿verdad? Hablando de teorías criminológicas, se dice que la sociedad tiene los delincuentes que se merece. Claro, porque nosotros somos los mismos responsables de generar esa misma delincuencia en el país. Ese comentario de cierre es bastante crudo, es una verdad muy confrontativa, Alejandro, porque al final de cuentas, como también se dice de la ciencia política, el país tiene los gobernantes que se merece el pueblo. Ya veo que de la criminología también tiene su comentario similar. Ya para ir terminando, nos quedan 3, 4 minutos de programa, Alejandro. La violencia intrafamiliar sale y es moda, lamentablemente uso esas palabras cuando hay un caso, cuando hay un homicidio, cuando hay un femicidio ya establecido adecuada y correctamente. Pero en el día a día se diluye entre N cantidad de temas, problemas y comportamientos de la sociedad. ¿Qué podemos hacer para que eso no sea así y para que siempre estemos atentos a que las cosas se alerten y se detengan a tiempo? 3 minutos es lo que tenemos para ir terminando el programa, Alejandro. Gracias. Bueno, creo que en esta parte es fundamental que como personas aprendamos a reconocer cuando nos hace sentir mal y lo comuniquemos. La base fundamental de una relación sana es la comunicación, ¿verdad? Cuando Ujú. podemos sentar y traer un punto a la mesa de pareja y saber que hay algo que podría estar detonando un pequeño malestar, pero todavía ese punto es rescatable. La violencia intrafamiliar no es un problema que solo afecta a uno, posiblemente nos ha afectado a todos, porque desde una palabra hasta un golpe y, ¿por qué no?, la muerte de cualquier individuo de la familia, eso se genera o se le debe llamar violencia intrafamiliar. Así que en algún momento todos hemos podido ser víctimas de un accionar de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo combatimos? Pues creo que la parte es entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, poder reconocernos no negociables
llevarlos a la comunicación e intentar mejorar la situación. Y si eso no sucede, buscar la ayuda profesional que competa para poder subsanar a tiempo cualquier acción que podría convertirse en una desgracia, como muchas de las que hoy hemos visto en los medios de comunicación. Si controlamos la violencia intrafamiliar, podemos sanear más fácil y más rápido la sociedad. Yo le podría decir, don Jonathan, que esa pregunta podría debatirse en un segundo programa, si así usted lo gusta, Mm. porque genera inclusive muchas teorías. Pero yo les voy a decir, y con esto cierro, y ojalá podamos tener otro programa donde podamos abarcar ese tema. La pirámide, ¿verdad? Cuando hablemos de una pirámide y hablamos del ciclo de la violencia, podemos decir que la base esencial de la pirámide está la familia. Y Ujú, puedo decirle que en la punta está el narcotráfico. El Estado o los estados han proyectado una mayor cantidad de presupuestos a la lucha contra el narcotráfico, pensando que es el mal mayor de nuestra sociedad. Sin embargo, se ha descuidado el accionar que se debe de tener con la familia, con la violencia intrafamiliar. ujú. Cuando la violencia intrafamiliar sea controlada, abordada por los profesionales, por la sociedad, por nosotros como personas, individuos, y reconozcamos que podamos trabajar en ella, les aseguro que es la forma en la que podemos llegar a combatir el crimen organizado y, ¿por qué no?, el narcotráfico. Pero tenemos que darle vuelta al accionar de la política pública que hoy en día nos gobierna. Alejandro, quedamos entonces con este abrebocas invitados para una próxima entrevista, para esta segunda parte que se las trae y podemos tener muchas luces de cómo mejorar a Costa Rica. Muchísimas gracias por todos los aportes. Para servirle, para mí, pues siempre va a ser un gusto el poderles acompañar y pues traer un poquito de aquello que tenemos que aprender como sociedad a reconocer, a hablar de prevención, pero sobre todo a poder trabajar nosotros como personas integrales y llevar una mejor sociedad. Perfecto, y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Compartan este link, va a estar colocado en el canal de YouTube de Red Democrática porque es de los programas más profundos, socialmente hablando, que podemos compartir y podemos hacer conciencia. Sepan que el matrimonio, de la familia, se nace una sociedad sana, como ya lo estaba diciendo Alejandro, y entre todos podemos lograr que esto sea de la mejor manera posible llevada a cabo. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.